Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos la participación y especialmente queremos agradecerle a Dayana Barría, que ella es abogada de la Universidad de Chile, es magíster de la Adolfo Ibáñez, es docente de planificación tributaria de la USAT y nos ha preparado una excelente clase respecto a los aspectos legales y tributarios de las divisiones de sociedades, que es un tema que es muy importante, que yo creo que a todos nos toca ver bastante seguido, y esperamos entonces que en esta clase ustedes puedan aprender, repasar, poner en práctica todo lo que ustedes ya conocen respecto a esta materia, y como siempre, cualquier duda que tengan, les invitamos a que las hagan en la sección del Zoom de preguntas y respuestas, que no las hagan acá en el chat, porque se van perdiendo a medida que la gente conversa. Entonces, que nos hagan las preguntas y estas van a ser contestadas directamente en la sección de preguntas y respuestas, o al final de la clase, en vivo, las va a responder Dayana lo que quede pendiente. Así que, habiendo dicho eso, muchas gracias Dayana, muchas gracias a todos los que están participando el día de hoy, y los dejamos entonces con Dayana y la clase de divisiones. Gracias, Ale. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a tratar de que esta charla nos sirva a todos. Yo siempre parto todas las charlas y todas las clases diciendo que aquí en realidad yo no lo sé todo. No sé si hay alguno de nosotros, por más experiencia que tengamos y que nos dediquemos a esto, que pueda decir que lo sabe todo y que está súper a caballo de los últimos pronunciamientos del servicio, porque en los tiempos en los que estamos todo cambia día a día, que es lo que hace entretenida esta pega. Pero dentro de eso, y haciendo el disclaimer pertinente, vamos a tratar de compartir con ustedes todo lo que, habiendo hablado de la experiencia que tenemos, podamos compartir. Entonces vamos lo que yo les quiero comentar es, primero hacer un contexto o una introducción respecto de dónde está tratada la división de sociedades, qué normas lo regulan, qué tipo de sociedades se pueden dividir, y para que luego ahondemos en los efectos tributarios y legales que tiene dividir una sociedad, ¿ya? ¿Dónde está regulada la división de sociedades? Está regulada en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 94, y respecto de los temas tributarios está tratada en el artículo 14C de la Ley sobre Impuesto a la Renta. ¿Qué dice la Ley de Sociedades Anónimas respecto de la división de sociedades? La define como la distribución del patrimonio de una sociedad. Dice, la división de sociedades es la distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se constituyen al efecto, correspondiéndole a los accionistas de la sociedad dividida la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades. Perdón, en cada una de las nuevas sociedades. Están destacados aquí dos aspectos que son súper relevantes y los vamos a ver a lo largo de la charla, que son el concepto de patrimonio, que es fundamental y es de la esencia de lo que se entiende para lo que se entiende por división, ya lo vamos a ver, y el hecho de que le corresponda a los accionistas de la sociedad dividida la misma proporción en el capital de las sociedades, en las sociedades nuevas, ¿ya? Porque eso es súper importante, sobre todo en aspectos tributarios. Habiendo dicho qué es lo que entiende la ley por división de sociedades, como les comenté que esto está regulado en la Ley de Sociedades Anónimas, la pregunta que uno se puede hacer es si otro tipo de sociedades también se podrían dividir, es decir, si podemos dividir una sociedad por acciones, si podemos dividir una sociedad en comandita, una limitada, una colectiva, etc. Hay distintas posiciones en la doctrina, la idea no es ahondar aquí en temas súper jurídicos, pero la doctrina que prima o que predomina y que es la comúnmente aceptada y que de hecho es reconocida por el Servicio de Impuestos Internos, es que no hay ningún problema en que otras sociedades también se puedan dividir y se le aplican por extensión las normas de la Ley de las sociedades anónimas respecto de este proceso de división de sociedades. El servicio se ha pronunciado varias veces al respecto. Aquí hay algunos oficios solo como muestra, hay muchos oficios más en los que el servicio reconoce esta posibilidad de que otro tipo de sociedades también se puedan dividir. Respecto de las empresas individuales de responsabilidad limitada, que no son sociedades, sino que son empresas con una personalidad jurídica distinta de su titular, si bien esta no es una sociedad,
como la ley que estableció las empresas individuales de responsabilidad limitada les hace aplicables por extensión todas las disposiciones y todas las reglas aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada, y como a las sociedades de responsabilidad limitada también se le hacen aplicables las normas sobre divisiones, entonces sí podría dividirse una empresa individual de responsabilidad limitada, y el Servicio de Impuestos Internos también así lo ha dicho, ya ha confirmado que no habría problema en dividir una EIRL. Pero respecto del empresario individual, que es otra cosa, que es distinto, que es aquella persona natural que opera un negocio o desarrolla una actividad económica con su propio RUT y su propio patrimonio, no podríamos considerar la posibilidad de una división. ¿Por qué? Porque lo que dijimos es que la división constituye en la distribución del patrimonio entre una entidad y otra entidad nueva que nace al efecto. Y en el caso del empresario individual, recordemos que no hay una distinción de patrimonio entre la actividad económica y las actividades personales del empresario. Por consiguiente, no tendríamos aquí la posibilidad de hacer una separación del patrimonio. Ya no puedo dividir el RUT del empresario individual para hacer nacer otro nuevo para él mismo como titular. Dicho esto, el hecho de que distintos tipos de sociedades se pueden dividir, la pregunta ahora es si cuando yo divido puedo hacer nacer una sociedad distinta. Lo que habíamos dicho cuando revisamos la definición de división de sociedades es que está regulada respecto de las sociedades anónimas, y dado eso, la ley dice que la división constituye la distribución entre esa sociedad anónima y otra sociedad anónima que nace al efecto. Por consiguiente, uno podría entender que la sociedad que nace necesariamente tiene que ser el mismo tipo jurídico que la sociedad que se está dividiendo. Es decir, si divido una anónima, va a nacer una anónima, y si divido una limitada, tiene que nacer una limitada. Ahora, lo que dice el reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas al respecto, cuando regula todos aquellos aspectos que la Junta de Accionistas tiene que aprobar, cuando se aprueba la división, uno de los aspectos que se puede considerar ahí es el hecho de que el estatuto de la nueva sociedad que nace, cuando se tiene que aprobar, sea el estatuto de una sociedad de un tipo jurídico distinto. Es decir, lo que dice el reglamento es que esta sociedad que nace producto de la división sí puede ser una sociedad distinta a la que se está dividiendo, pero el reglamento dice, sin perjuicio de eso, o sin embargo, que ello requiere que simultáneamente haya ocurrido una transformación. Es decir, como esto no está regulado en la ley, de esto se hace cargo el reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, y lo que nos dice es, no habría problema en hacer nacer una sociedad de un tipo jurídico distinto si en el mismo acto, paralelamente, simultáneamente, usted lo que está haciendo es transformar esta sociedad que por naturaleza debió haber nacido con el mismo tipo societario que la sociedad que se está dividiendo. El Servicio de Impuestos Internos ha reconocido la posibilidad de que una sociedad que nace producto de una división nazca con un tipo jurídico distinto. Y el servicio no ha hecho mención a este proceso de transformación simultánea al que hace referencia el reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Qué implica eso? Que si ustedes hicieran nacer una sociedad automáticamente con un tipo jurídico distinto, en principio el Servicio de Impuestos Internos podría no poner ningún problema. ¿Por qué decimos en principio? Porque los oficios que existen al respecto no son oficios tan nuevos. Este que les estoy citando es uno de los últimos y es del año 2016. Y además, porque una cosa es lo que el servicio acepte ya para efectos de su propia revisión de los antecedentes cuando uno les informa las divisiones o cualquier tipo de proceso de reorganización empresarial, y otra cosa es lo que les pueda ocurrir en el conservador de bienes raíces o respecto de los bancos, que a veces es el mayor escollo que uno tiene que superar cuando tiene que informar cualquier tipo de modificación de estatuto, ¿ya? Así que ojo con esto cuando quieran dividir y hacer nacer una sociedad que la quieran hacer nacer con un tipo societario distinto.
Volviendo ahora entonces a lo que es la división, lo que mencionamos es que uno de los conceptos relevantes al definir división es el concepto de patrimonio, ¿ya? Porque la división es la distribución del patrimonio de la sociedad entre sí y una o más sociedades. Entonces, patrimonio es un aspecto clave cuando nosotros queremos referirnos y analizar las divisiones de sociedades. Si quiero dividir una sociedad, ¿qué patrimonio tengo que considerar si quiero hacer esta distribución para la división? Lo que siempre hemos mencionado nosotros, y es algo que es súper importante que tengamos claro, es que aun cuando nosotros nos dedicamos a los impuestos y que nos encanta el mundo tributario, es que lo que manda en el mundo y lo que manda en los negocios y lo que define las operaciones en el mundo de los negocios es la información contable o financiera, ¿ya? Eso significa entonces que cuando yo hablo de patrimonio para efectos de una división de sociedades, me estoy refiriendo al patrimonio financiero o contable, aquel que me muestran los balances. Más allá de la información tributaria, que es súper relevante para efectos de lo que nosotros hacemos, pero para la toma de la decisión, de la división, para el acuerdo de la Junta de Accionistas, los números que tengo que considerar en la escritura y para efectos de la distribución de este patrimonio del que habla la ley, tengo que considerar el patrimonio financiero. Y así también lo ha dicho el Servicio de Impuestos Internos al decir que el patrimonio que se tiene que considerar es el que se determina en el ámbito contable o financiero. Hay varios oficios en los que el servicio se ha pronunciado respecto de esto. Uno de los más significativos es este que les cito aquí, el 2514 del 2018. El servicio entonces ha confirmado que cuando uno habla de patrimonio para efectos de las divisiones, antes se mencionaba el patrimonio neto financiero porque se distribuían los registros en base al patrimonio neto financiero, se están refiriendo al que uno revisa o uno ve en los balances, ya en la contabilidad. Dicho esto, ¿qué balance uso entonces? Si estamos hablando de que el patrimonio que tengo que considerar para una división es el patrimonio financiero, entonces el balance que debiese considerar es el balance financiero. ¿Cuál? El balance más reciente que tenga de una antigüedad no superior a 6 meses. Es decir, si estamos dividiendo ahora, el 3 de septiembre, debiese contar con un balance de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí, ya de marzo. No más allá de marzo, debiese ser la antigüedad del balance que yo use para efectos de la división. Si uso el balance de marzo, como ha pasado harto tiempo entre el balance que estoy usando y la fecha de la división, la ley, el reglamento en realidad, dispone que entre todos aquellos aspectos que se tienen que tratar en la Junta de Accionistas y que se tienen que aprobar, se tiene que informar todos aquellos movimientos relevantes que hubiese habido respecto de patrimonio, activos o pasivos entre el periodo del balance que estamos usando y la fecha de la división, ¿ya? En términos prácticos, como de todas maneras, para efectos de información al Servicio de Impuestos Internos, el servicio pide siempre un balance a la fecha de la operación, es decir, si nosotros nos dividimos hoy día, el 3 de septiembre, y estamos usando el balance, para efectos de la escritura, el balance de marzo, de todas maneras, cuando vayamos a informar la división al servicio, el servicio nos va a pedir que le llevemos un balance de hoy, 3 de septiembre, ¿ya? Dado eso, lo que nosotros siempre hacemos y que recomendamos hacer es que las divisiones, también en el caso de las fusiones, se traten de hacer siempre los primeros días de un mes y ojalá con el balance del cierre del mes anterior. Eso implica que tienen que ser súper amigos del notario para que los pueda esperar con los datos para llenar la escritura, con los datos del balance, para que los espere con el balance mismo, porque si estamos dividiendo a 3 de septiembre y queremos usar el balance del cierre de agosto, tienen que ser un contador bien pro para poder tener al 3 de septiembre el balance de agosto ya cerrado, ¿ya? Entonces hay un tema ahí práctico, súper operativo, bien importante para poder materializar las divisiones, pero de lo contrario, si no trabajan la división misma con el balance al cierre del mes justo anterior, les va a ocurrir que van a tener que hacer
doble pega al final, porque van a hacer la escritura con un balance de 2 o 3 meses o hasta 6 meses anteriores, y luego de nuevo van a tener que trabajar con un balance a la fecha de la división, y todos los registros tributarios, capital propio, la distribución de los registros de rentas, etcétera, los van a tener que hacer con el balance de la fecha de la división. Hablamos de el patrimonio porque ahora el patrimonio, cuando nosotros dividimos, lo tenemos que distribuir. ¿Ya? Esa es la división al final, tomar este patrimonio que teníamos originalmente y repartirlo en una o más sociedades. Entonces ahora lo que tenemos que ver es, ya que hablamos del patrimonio, ahora hablemos de cómo hacemos esta distribución de patrimonio cuando dividimos una sociedad. Entonces, financieramente, ¿cómo hago la distribución? La distribución se hace libremente según los socios o los accionistas decidan. Es decir, decidimos, por ejemplo, que vamos a dejar el 50% del patrimonio en la sociedad continuadora y nos vamos a llevar el 50% del patrimonio a la nueva sociedad que vamos a constituir al efecto. O que vamos a dejar solo el 10% del patrimonio en la sociedad continuadora y que el 90% del patrimonio nos lo vamos a llevar a la nueva sociedad o a las nuevas sociedades que nazcan a efectos de la división. Las partes, en este caso los socios accionistas, son súper libres de poder hacer esta distribución. Y como ya dijimos que toda esta distribución para efectos de la división y de las escrituras se hace en base a patrimonio financiero, el servicio no se puede inmiscuir en la forma en que se hace esta distribución, ¿ya? Hasta hace un tiempo atrás, algunos años atrás, hasta antes de la reforma, de hecho, el servicio, como antes la división, también para efectos tributarios, se hacía en base a patrimonio financiero neto, el servicio había dicho que la distribución, si bien las partes eran libres, o los socios o accionistas eran libres para distribuir el patrimonio en la forma que quisieran, sí estaban obligados a distribuir todas las cuentas patrimoniales en la misma proporción a aquella en que se distribuía el patrimonio financiero neto. ¿Qué significaba eso? Que si yo había dicho que iba a distribuir 90-10, es decir, el 90% para la continuadora y 10% para la NewCo, entonces la NewCo se tenía que llevar 10% del capital, 10% de la revalorización, 10% de las cuentas de utilidades acumuladas, etc. Ya tenía que ser una distribución proporcional. Como a partir de la reforma, a partir del 2017, la distribución ahora se hace para efectos tributarios, ya no se hace en base a patrimonio financiero, sino que se hace en base a patrimonio tributario. El servicio cambió el criterio y dijo que ya no es necesario que la distribución de las cuentas se haga en la misma proporción y que las partes son libres de distribuir las cuentas en la manera que ellas decidan. ¿Por qué? Porque para efectos tributarios, la distribución de los registros se hace en base al patrimonio tributario, al capital propio tributario, ¿ya? Entonces, financieramente las partes deciden lo que hacen en esta distribución de patrimonio, pero para efectos tributarios, independiente de lo que hayan decidido los socios o accionistas, para efectos tributarios, lo que siempre va a mandar es el capital propio tributario. Alguien había levantado la mano, creo. Si quieres puedes escribirlo mientras tanto en la sección de preguntas-respuestas y luego así juntamos todas las preguntas y las vamos respondiendo. Ya, entonces, tributariamente, lo relevante para hacer la distribución del patrimonio es el capital propio tributario. ¿Qué implica eso? Que habiendo distribuido el patrimonio y habiendo sabido qué activos y qué pasivos se le asignaron a la sociedad o a las sociedades que nacen, yo determino un capital propio tributario para estas nuevas sociedades, nuevas sociedades. Y ahí voy a saber cuánto del patrimonio tributario me estoy llevando a la nueva sociedad. ¿Qué implica eso? Que si yo había dicho que financieramente iba a distribuir el patrimonio 50 y 50, 50% para la NewCo y 50% para la continuadora y 50% para la NewCo, si ocurre que al determinar los patrimonios tributarios
me llevé casi todo el activo tributario a la nueva sociedad que nace, puede ocurrir que la distribución en base a patrimonio tributario ya no resulte 50 y 50, sino que resulte 10% del patrimonio tributario que quedó en la continuadora y que la NIUCO se llevó el 90% del patrimonio tributario. Así entonces voy a tener que distribuir todos los registros tributarios. Todos el RAI, el REX, los saldos de créditos, todo lo que me tenga que llevar a la NIUCO, me la voy a llevar en esa proporción, en el 90%. Lo único que no me llevo o que no distribuyo en proporción al patrimonio tributario es el registro DAN, porque el registro DAN sigue los activos que estoy asignando. Si los activos que están asociados al DAN se quedan en la continuadora, el DAN se queda en la continuadora. Si los activos que generaron este DAN se van a la NIUCO, entonces el DAN persigue ese activo y se va con la NIUCO. El costo de la inversión también se va a distribuir en la misma proporción en la que yo asigné el capital propio tributario. Si habíamos dicho que la continuadora se quedaba con el 10% y que la NIUCO se llevó el 90% del patrimonio tributario y mi costo de la inversión, yo como accionista, era de 100 pesos, entonces mi costo se va a distribuir en 10 pesos para la continuadora y en 90% para la NIUCO. El capital efectivamente aportado, aquel que uno usa cuando determina el RAI, también se distribuye en la misma proporción en que yo asigné el capital propio tributario en la división. Y así como distribuyo todos los registros, en el caso del FUR, de los retiros en excesos y si hubiera un pago voluntario de impuesto de primera categoría, también los voy a tener que distribuir en la proporción en la que distribuí el capital propio tributario. ¿Cómo distribuyo los registros? Si ya dije que los montos totales de los registros los tengo que distribuir en la proporción en que distribuí el capital propio tributario, ahora tengo que saber cuáles son los montos de los registros que tengo que distribuir en esa proporción. ¿Qué hago? A la fecha de la división, suponiendo que estamos dividiendo hoy, 3 de septiembre, tenemos que determinar los saldos al día de hoy. Ya, como si estuviéramos cerrando el ejercicio y fuéramos a declarar la renta, determinamos los saldos al día de hoy. Al día de hoy también hacemos todas las imputaciones que corresponde efectuar. Como si estamos cerrando el ejercicio y fuéramos a declarar la renta, todas las imputaciones que corresponda hacer, las hacemos hoy. Reversamos el RAI que proviene del ejercicio anterior, de la misma manera en que estamos, como si estuviéramos cerrando un ejercicio, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque como tengo que determinar un nuevo RAI a la fecha de la división, es decir, a hoy, entonces reverso el RAI que me traía y lo reemplazo por el nuevo RAI que voy a determinar a la fecha de la división. Determinados estos montos y estos saldos, yo entonces voy a proceder a hacer la distribución en la proporción al capital propio que se llevó o que se quedó en cada una de las sociedades. Y así como tengo que determinar los saldos de los registros para poder distribuirlos, tengo que determinar también una renta líquida provisoria. Así como hago mis registros, asumiendo que estoy cerrando el año y que voy a determinar pagar la renta, voy a cerrar, hago lo mismo con una renta líquida. Determino una renta líquida a la fecha de la división, como si estuviera cerrando el ejercicio. Si estoy dividiendo una sociedad que tributa en régimen general, determino la renta según el 29 al 33. Si soy una sociedad que tributa en régimen ProPyme, bueno, en base al número 3 del artículo 14D. ¿Ya? Determino esta renta líquida provisoria, pero como el nombre lo dice, es provisoria. La renta definitiva, la que voy a declarar en abril, la voy a determinar al cierre del ejercicio. ¿Qué implica eso? Que esta renta líquida provisoria que yo determino solo me sirve para efectos de la distribución en esta división. Si yo determino una renta líquida provisoria de 100 y yo había dicho que la distribución del capital propio era 10 para la continuadora y 90 para la NIUCO, entonces esta renta líquida provisoria va a ocurrir que van a quedar 10 en la continuadora
y se van a ir 90 para la NIUCO. Y al 31 de diciembre, a esta renta líquida provisoria que yo había asignado en el proceso de la división, le tengo que sumar el resultado al 31 de diciembre entre la fecha de la división y el cierre del ejercicio. Si me da pérdida esa renta líquida provisoria, no la puedo distribuir y solo me queda, solo voy a poder mantenerla en la sociedad que se está dividiendo, ¿ya? Así como nosotros sabemos que en las fusiones la sociedad que se está absorbiendo no puede llevarse la pérdida a la otra, la perdemos. En el caso de la división, la pérdida tampoco puedo asignarla porque es personalísima, ya solo la puede usar el root que la genera. ¿Qué ocurre si tengo patrimonio negativo? Lo que habíamos dicho desde un principio es que de la esencia de la división es que existe un patrimonio, porque la división consiste en la distribución de un patrimonio. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre si la sociedad que quiero dividir tiene patrimonio negativo? El Servicio de Impuestos Internos ha dicho consistentemente en sus oficios que si la sociedad que se divide tiene un patrimonio negativo, recordemos, siempre sobre la base de patrimonio financiero, ya no tributario. Si la sociedad tiene un patrimonio financiero negativo, entonces la sociedad no podría dividirse, porque en realidad un patrimonio negativo implica que no hay patrimonio. Activo menos pasivo, no hay patrimonio si el patrimonio es negativo. Por consiguiente, no hay nada que se pueda dividir o distribuir. No pudiendo dividir una sociedad con patrimonio negativo financiero, la pregunta que nace es si la sociedad tiene un patrimonio financiero positivo, pero al dividirse puede darse que una sociedad termine con patrimonio, o que nazca con patrimonio negativo. Porque tenemos que distinguir entre el patrimonio, si bien para efectos de la división consideramos el patrimonio financiero, no podemos olvidar que también existe un patrimonio tributario. Porque podemos tener una sociedad que tenga patrimonio financiero positivo, pero que tenga un patrimonio tributario negativo. O podemos tener una sociedad que tenga un patrimonio tributario positivo, pero que al dividir termine teniendo un patrimonio tributario negativo. Y al respecto, el servicio lo que ha dicho es que, habiendo dejado claro que si la sociedad tiene un patrimonio financiero negativo no se puede dividir, teniendo un patrimonio financiero positivo sí se puede dividir aun cuando tenga patrimonio tributario negativo o aun cuando teniendo patrimonio tributario positivo, al dividirse ella o las que nacen nazcan o resulten con un patrimonio tributario negativo. Es decir, eso es absolutamente posible. Hay varios oficios que lo reafirman, que lo confirman, y uno de los más claros es este, que es el 2386 del 2018, en que el servicio se pone en todos estos casos: patrimonio positivo, patrimonio financiero positivo, patrimonio tributario positivo o patrimonio tributario negativo. A modo de resumen, este cuadrito. Si tengo en la sociedad que quiero dividir un patrimonio financiero negativo, la sociedad no se puede dividir. Si la sociedad tiene un patrimonio financiero positivo, pero tiene un patrimonio tributario negativo, la sociedad sí se puede dividir, y lo que puede ocurrir es que la NIUCO nazca con patrimonio tributario cero, o que la NIUCO, dado los activos que se le asignan, aun cuando la sociedad dividida original tenía un patrimonio tributario negativo, nazca con patrimonio tributario positivo. Y si la sociedad original tiene un patrimonio tributario positivo, puede ocurrir que la NIUCO nazca con patrimonio tributario negativo o que la continuadora resulte con patrimonio tributario negativo dependiendo de los activos que se le asignaron a la NIUCO o las NIUCOs que nacieron producto de la división. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de un caso concreto real de cómo se puede dar esta situación de que teniendo un capital propio tributario positivo, una sociedad pueda terminar después con un patrimonio tributario negativo.
Este es un caso real, ¿ya? Y pasó así. Los accionistas recibieron la oferta de un tercero para tomar el control del negocio, pero la sociedad que desarrollaba el negocio tenía algunos activos inmuebles y una caja bien importante que no formaban parte de este acuerdo de venta o de toma de control, ¿ya? Y a su vez, la sociedad que desarrollaba el negocio tenía pasivos bien importantes que correspondían al negocio que sí formaba parte del acuerdo. Dado esto, lo que acordaron fue que previo a la incorporación de este tercero inversionista, la sociedad se iba a dividir para poder aislar estos activos que no eran parte del acuerdo, ya sacar el inmueble, sacar la caja y mantener los pasivos en la sociedad continuadora. Este que aparece aquí, esto para acá, es el capital propio tributario de la sociedad predivisión. Esta es la sociedad original. Si se fijan, esta sociedad tiene un patrimonio tributario positivo de 865 millones de pesos, ¿ya? Patrimonio financiero positivo, patrimonio tributario positivo, estamos en el mejor escenario para poder hacer la división de la sociedad. Pero lo que ocurre es que al hacer la distribución de los activos, la sociedad que nace, la NIUCO, que se lleva el inmueble y se lleva la caja, como no se lleva pasivos, y la sociedad continuadora solo se queda con activos que a valor tributario estaban prácticamente depreciados y se queda con pasivos muy altos, termina resultando que la continuadora se queda con un patrimonio tributario negativo, y si se fijan, bien negativo, menos 1.100 millones de pesos, y la sociedad nueva que nace, dada la composición de sus activos y pasivos, termina con un patrimonio tributario positivo muy superior, de hecho, al patrimonio tributario original que tenía la sociedad que se dividió. Entonces, este es un caso concreto en que una sociedad con patrimonio financiero y tributario positivo termina postdivisión con un patrimonio tributario negativo. ¿Y qué hacemos entonces en esos casos en que el patrimonio termina siendo negativo respecto de la distribución de los registros? ¿Qué hacemos en ese caso? No vamos a poder distribuir registros si es que la sociedad, si es que la NIUCO resulta con patrimonio tributario negativo, no me voy a poder llevar nada a la sociedad, a la NIUCO. En el caso que estamos viendo, en el ejemplo en que la continuadora quedó con un patrimonio tributario negativo, ocurre al revés, ocurre que la NIUCO, que fue la única que terminó con patrimonio tributario positivo, se va a llevar todos los registros, salvo el DAN que esté asociado a los distintos activos asignados, ¿ya? Pero todos los demás registros, el RAI, el REX, el saldo de créditos, todo lo demás, incluido el costo de la inversión, se va a asignar a esta sociedad, a la NIUCO, que terminó con llevándose todo el patrimonio tributario. Como habíamos dicho que el costo de la inversión también se distribuye en proporción al capital propio tributario, y aquí nos está ocurriendo que la sociedad continuadora termina con un patrimonio tributario negativo, entonces ocurre que todo el costo de la inversión se va a ir a la sociedad que nace producto de la división, y la sociedad que resulta, en la sociedad que resulta con este patrimonio tributario negativo, mi costo como accionista de la inversión va a resultar en cero, ¿ya? Es decir, me voy a quedar sin costo sobre esa sociedad que resultó con patrimonio tributario negativo. Aquí se nos produce un efecto bien importante, porque ¿qué pasa si yo después quiero aportar esa inversión? Como la inversión quedó a 0 pesos, yo ya no tengo costo de la inversión. Si yo quisiera aportar esas acciones a una nueva sociedad, asumiendo que yo soy una empresa, soy una sociedad, y que por consiguiente pudiera acogerme al artículo 64 para aportar a costo tributario, la pregunta está, ¿cuál es el costo que tengo que tomar para poder aportar a costo? Valga la redundancia, ¿ya? Porque no tengo costo. Y yo no puedo aportar a cero porque una de los elementos esenciales de la sociedad es que yo ponga algo.
ponga algún capital, no puedo aportar cero. Entonces, si voy a aportar las acciones de esta sociedad, las tengo que aportar a algún valor. Si mi costo es cero y quiero aportar a costo, ¿qué es lo que hago? Bueno, el servicio ha respondido a esa pregunta y lo que ha dicho es que cuando yo no puedo considerar ningún monto como parte del costo, entonces tengo que considerar que esa inversión para mí vale un peso, igual como ocurre respecto de los activos que están completamente depreciados, y entonces el valor de mi inversión va a ser 1, y si quiero aportar a costo, entonces voy a tener que aportar en ese peso. ¿Alguien está haciendo esta pregunta? Carlos. El hecho de que la renta líquida, la fecha de la división sea provisoria, la parte del capital propio determinado la misma fecha también es provisorio, es válido que sirva para determinar el RAI e imputar retiros o dividendos. ¿Qué pasa con el crédito de los dividendos percibidos? Carlos, dejemos la pregunta para que cuando terminemos la presentación y así respondamos todas las preguntas y no vayamos interrumpiendo para que no nos vayamos parando aquí, ¿ya? Tome nota y la respondo al final de la presentación. Ya, entonces hablamos sobre el costo y lo que ocurre cuando me quedo con un costo cero producto de que una de las sociedades terminó con un patrimonio tributario negativo. Como tenemos que determinar una renta líquida provisoria, lo que me va a ocurrir en este caso es que, bueno, la renta líquida provisoria también la voy a tener que distribuir 100% para una de las sociedades. Pero hay un tema práctico que ocurre con la distribución de la renta líquida en estos procesos de división. Porque como habíamos dicho que todos los registros tributarios, el costo tributario de la inversión y también la renta líquida que se determina, la tengo que asignar y distribuir en proporción al capital propio tributario, aquí se nos genera el efecto práctico de qué ocurre con los PPMs que se pagaron en el periodo entre el 1 de enero y la fecha de la división, porque los PPM no los puedo asignar a la NIUCO. Ya los PPM son parte de aquellos activos que yo no puedo asignar en esta división. Los PPM van a quedar siempre en la sociedad continuadora. Entonces se nos va a generar el problema de que la continuadora va a haber pagado los PPM, los va a imputar contra su impuesto, que no es necesario, que no todo el PPM pagado le corresponde por su impuesto, porque parte del impuesto se lo llevó la NIUCO, y entonces ahí vamos a tener que definir qué ocurre con los PPM. Cuando tenemos dos sociedades que son del mismo grupo, de los mismos dueños, en realidad da un poco lo mismo en términos económicos, porque la plata, el PPM que no pude usar respecto de una sociedad, la voy a usar respecto de la otra, ¿ya? Pero en este caso concreto, por ejemplo, que yo les planteaba de esta sociedad en la que se incorporó un tercer inversionista para tomar el control de la sociedad, no es irrelevante el quién se beneficia de estos PPM, ¿ya? En este caso concreto, que yo les había mostrado antes de esta división en que resultábamos con una sociedad que se había llevado todo el patrimonio tributario, que por consiguiente se llevaba todos los registros y toda la renta líquida, pero que lamentablemente no se pudo llevar nada de PPM, la sociedad tenía un PPM pagado de aproximadamente 250 millones de pesos. La renta líquida que se determinó a la fecha de la división fue de casi 600 millones de pesos, 589 millones. Renta líquida que se llevó todo la NIUCO. Es decir, en abril, la NIUCO pagó por estos 589, más o menos los ajustes que tuvo que hacer, por supuesto, en abril al determinar la renta, pero se llevó estos 589, no tuvo PPMs pagados. En cambio, la continuadora alcanzó a tener una renta líquida como producto de la división, se quedó con renta líquida 0, lo que alcanzó a generar como utilidades entre la fecha de la división y el 31 de diciembre
fue tan poquito que en abril, al ir a declarar sus impuestos, terminó pidiendo en devolución todo el PPM pagado. Si se fijan aquí, tenemos el problema práctico de que se vio beneficiada con esa devolución esta sociedad continuadora, pero en realidad quienes se ven beneficiados son los nuevos dueños de esta sociedad, que van a ver ingresada a su caja después estos impuestos que les van a llegar en devolución, respecto de los cuales ellos en realidad no tenían derecho, porque son PPM que se pagaron antes de que ellos se incorporaron como accionistas, y fue un PPM al que el dueño original, que los pagó, pero que se fue con la NewCo, no pudo aprovechar. Entonces, se los comento porque este es uno de los aspectos prácticos que se suelen pasar por alto cuando uno materializa estos procesos de reorganización, cuando los implementa o cuando los negocia. Como les digo, cuando es parte del mismo grupo o no va a haber cambio de propiedad, quizás no sea tan relevante, pero cuando son divisiones o procesos de reorganización que se realizan para incorporar a terceros o porque de verdad son reorganizaciones empresariales o va a haber cambio de propiedad, este tipo de cosas, a este tipo de cosas les tienen que poner ojo, porque estos 250 millones de pesos es algo que se debería haber, quizá haber negociado como parte del precio a pagar o del capital a incorporar o de la valorización de la compañía cuando se incorporó este tercero, ¿ya? Así que ojo con este tipo de situaciones, más bien prácticas, cuando se producen estas divisiones. Si bien lo que dispone la norma y la regla general es que la distribución se haga en base al patrimonio tributario, la distribución de los registros, de los costos, de la renta líquida, se haga en base al patrimonio tributario, la ley contempla la posibilidad de que el contribuyente le pida permiso al Servicio de Impuestos Internos para poder hacer esta distribución en base a patrimonio financiero, ¿ya? La autorización se tiene que hacer antes, es una autorización previa a la división. Si ustedes dividen y después van a pedir permiso, no funciona así, no se los van a otorgar, ¿ya? Hay que pedirlo a la unidad que corresponda a la sociedad que se está dividiendo y hay que presentar una serie de antecedentes para que el servicio pueda evaluar si nos da o no nos da permiso para cambiar la regla, para poder distribuir el patrimonio en base a patrimonio financiero. Le tenemos que acompañar los registros de renta, el balance de división proyectado, el proforma, el detalle del capital aportado y algunos otros antecedentes que el mismo servicio les pueda pedir en su oportunidad. Ustedes presentan la petición y el servicio tiene 15 días para poder resolver esta solicitud que ustedes le presentan desde que el servicio les dice que ya tiene toda la información que les pidió. Ya ustedes ponen a disposición del servicio y entonces tiene 15 días para resolver su autorización, para resolver su solicitud. ¿Qué es lo que va a considerar el servicio para ver si es que les da o no les da permiso para hacer esta distribución en base a patrimonio financiero? Principalmente el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, el cómo están ustedes como contribuyentes y el cómo la operación que se está desarrollando no vaya a generar algún efecto tributario que pudiera derivar en algún perjuicio fiscal, ¿ya? Entonces, he hecho ese análisis en el cómo se van a distribuir las rentas, si eso implica eventualmente cambios de participaciones, cuál es el contexto de la operación, si es que hay más operaciones que la rodean. Todo eso lo va a evaluar el servicio y en base a eso les va a responder. Pero la autorización siempre se tiene que pedir en forma previa a la materialización de la división, ¿ya? Ojo con eso. ¿Qué efectos tributarios tiene la división? Y aquí vamos a distinguir entre los efectos que tiene para los socios o para los accionistas y los efectos que tiene para la sociedad, ¿ya? Para los socios o accionistas, uno de los principales efectos es que se mantiene el costo de la inversión. Ya no, mi costo no aumenta ni disminuye por el proceso de la división. Lo que ocurre es que se distribuye, ya lo reparto, el mismo costo que tenía originalmente, lo reparto entre todas las sociedades que nacen producto de la división. Entonces, si antes tenía 100 pesos como costo de inversión en la sociedad que se está dividiendo,
y la sociedad se dividió y la distribución fue de 10% y 90%, entonces me quedan 10% de costo en la sociedad original y me llevo 90%, o sea, 90 pesos de costo a la sociedad dividida. Ya mi costo no se altera, simplemente lo distribuyo. Y respecto de las sociedades que resultan con capital propio tributario negativo, lo comentamos recién, ocurre que me quedo con un costo cero, voy a tener que registrar mi inversión en $1, ¿ya? Mantengo además la fecha de adquisición de mis acciones o de mis derechos sociales. Si la sociedad nació el año 90 y yo estoy dividiendo hoy, 2021, la fecha de adquisición de esas acciones o derechos sociales que resultan de la división se consideran en la misma fecha en que la sociedad que se dividió nació. Es decir, aun cuando la sociedad haya nacido a la vida el año 2021, se va a entender que yo adquirí esos derechos o acciones sociales en el momento en que se constituyó la continuadora, es decir, el año 90. A menos que lo que ocurra es que producto de la división, la sociedad que nazca con un tipo societario distinto. Si la sociedad que estoy dividiendo era una sociedad de responsabilidad limitada y al dividirla hago nacer una sociedad anónima, entonces se entiende que las acciones de esa sociedad anónima que están haciendo producto de la división, yo las adquirí hoy, a la fecha de la división. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía antes eran derechos sociales y lo que tengo ahora son acciones. En esos casos se entiende que lo que yo adquirí, lo adquirí a la fecha de la división. ¿Por qué podría ser relevante eso? Porque acuérdense que hasta hace algunos años atrás, la forma en que se determinaban los costos para las acciones y para los derechos sociales eran distintos y la forma en que tributaba la venta de los derechos sociales y de las acciones también era distinto. Entonces, si a ustedes les toca ahora, por ejemplo, determinar, estar revisando costos de acciones o de derechos sociales que nacieron producto de divisiones heterogéneas, que así se le llama a las divisiones en que nacen sociedades de un tipo societario distinto, pongan ojo ahí, porque si bien hoy puede ser irrelevante, porque hoy día derechos sociales y acciones, el costo se determina de la misma manera y tributan de la misma manera. Recuerden que antes sí era relevante la fecha de adquisición, porque si eran acciones podían tributar, por ejemplo, con impuesto único, que ahí la fecha de adquisición era relevante por el tema del año. ¿Ya? Esto está en varios oficios del servicio. Uno de los últimos fue el 3422 del 2016, que ya no se ha pronunciado mucho respecto de eso el servicio ahora, porque como les digo, dada la normativa actual, no es relevante para hoy el tema de cuándo se adquieren en esos casos los derechos o las acciones, pero sí era relevante algunos años atrás. Cuando nosotros vimos la definición de división, una de las frases que habíamos destacado en la definición de división era el hecho de que a los accionistas de la sociedad dividida le corresponden en las nuevas sociedades que nacen producto de la división la misma participación que tenían en la sociedad original. ¿Ya? Sin embargo, aun cuando esto es lo que dice la ley, es decir, si yo tenía el 50% de participación en los derechos sociales de la sociedad que se está dividiendo, yo voy a tener el mismo 50% de participación en la sociedad que nace de la división. Pero aun cuando la ley dice eso, el reglamento de la misma ley dice lo contrario, y lo que dice es que entre aquellos aspectos respecto de los cuales se tiene que pronunciar la Junta de Accionistas, está el número de acciones o la participación en los derechos que en las sociedades que nacen producto de la división van a tener los accionistas de la sociedad que se divide. Es decir, lo que hace el reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas es contemplar la posibilidad de que en este proceso de división
se alteren las participaciones societarias. Si yo tenía el 50% y mi socio tenía el 50% en la sociedad dividida, lo que hace el reglamento es permitir que nosotros acordemos que en la nueva sociedad ya no tengamos 50 y 50, sino que yo me quede con el 80 y él o ella se quede con el 20, ¿ya? Eso es lo que dispone el reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. Dice que si no dijimos nada al respecto, no se modifican las participaciones y quedan en el mismo 50 y 50. Eso es ante el silencio de los socios, de los accionistas. Pero los accionistas sí pueden ellos expresamente acordar cambiar esa participación. Si lo piensan, esto es bien relevante porque cada vez que uno quiere separar participaciones porque los socios están peleados o quiere darle más o menos participación a otros socios, uno siempre piensa en cómo hacerlo para cambiar esta participación y siempre la figura que uno se le viene a la mente es dividir para después permutar. Y esto es algo que el reglamento permite hacerlo perfectamente sin ningún problema. ¿Cuál es el tema aquí? Que una cosa es lo que dice el reglamento y otra cosa es lo que opina el Servicio de Impuestos Internos al respecto. El año 2009, el servicio emitió un oficio el año 2009, esto es anterior al reglamento, el reglamento es del 2001, perdón, el 2011, perdón, 2011, y este oficio es del 2009, ¿ya? En este oficio, el servicio dijo que a los accionistas de una sociedad dividida siempre les cabe la misma proporción en el capital de las sociedades nuevas que nacen. El artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, que es el artículo que permite, que está establecido como protección a los minoritarios y que permite que si el minoritario se siente perjudicado por alguno de los acuerdos de los accionistas se pueda retirar o pueda él acordar en que se retire o se le compense por estos cambios en la participación. Lo que dice el servicio es que sin perjuicio de la existencia de este artículo y de que busca proteger a los minoritarios, ello no puede permitir que se desvirtúe que uno de los elementos esenciales de la división, porque así está en la definición misma de división en la ley, es el hecho de que en esa distribución de patrimonio a los accionistas les corresponda siempre la misma participación en el capital social que tenían originalmente. Como este oficio es anterior a la fecha en que se publicó el reglamento, que establece, como les comenté aquí, esta posibilidad de poder cambiar y alterar las participaciones sociales en un proceso de división, se le preguntó al servicio respecto de esta norma específica que aparece en el reglamento y que permite que en un proceso de división los accionistas acuerden porcentajes de participación distintos. ¿Y qué dijo el servicio al respecto? Dijo, independiente de lo que diga el reglamento, ello no puede derivar en cambiar el efecto tributario que tiene esta alteración en las participaciones sociales que usted decida hacer en el proceso de división. ¿Qué significa eso? Que sin perjuicio de que el reglamento le permita a usted acordar este cambio de participaciones, ello no implica o ello no desvirtúa la naturaleza de esa operación. Y eso lo que hace es que usted estaría cambiando un derecho social por otro o una acción por otra, y eso, económica o jurídicamente, va a ser una permuta o es cualquier otro acto jurídico que lo que está haciendo es derivar en que alguien tenga más participación que la que tenía antes y viceversa. Y por consiguiente, ahí el servicio dice, dado esto, dado que eso va a constituir una enajenación, entonces va a proceder la facultad de tasación que yo tengo respecto de este tipo de operaciones, porque ya no es una operación neutra tributariamente, como lo es cuando la división se hace en base a su definición pura y simple, es decir, que los accionistas mantengan la misma participación, sino que al alterar las participaciones ya constituyen una enajenación y yo podría tasarla, dice el servicio. Independiente de lo que haya dicho el reglamento, lo que dice el servicio es mi criterio anterior sigue vigente. ¿Qué implica esto entonces?
que aun cuando nosotros echemos mano a lo que dice el reglamento o cuando nosotros queramos permutar para poder hacer estos cambios de participaciones, tenemos que poner ojo en los valores que vamos a asignar en este proceso de cambio de participaciones, porque se nos puede generar un efecto impositivo bien importante si es que el servicio nos pasa, porque va a comparar los costos de adquisición versus lo que estamos recibiendo a raíz de esta permuta, ¿ya? Otros efectos que hay para la sociedad, y esto es súper importante, es que la división no implica o no constituye enajenación. ¿Por qué no implica enajenación? Porque el servicio ha dicho constantemente que la división constituye una especificación de derechos preexistentes. Pero aquí es súper importante poner ojo a la norma en la que esto está establecido, que en realidad no es una norma en sí. Y eso es importante porque cuando hemos basado toda una serie de operaciones o de instituciones en un criterio, basta con que el criterio cambie, que los criterios pueden cambiar más rápido que lo que cambian las leyes, entonces se nos puede caer todo lo que conocíamos cómo funcionaba antes. El año 89, preguntado por el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros, o ICMF, emitió un oficio en el que dijo que la división constituía una asignación de una universalidad jurídica que no implicaba propiamente tal transferencia de bienes, no era enajenación, ¿ya? Tomando este oficio, el servicio, mucho antes del 96, ya a partir del 80, en un oficio como un mes después nomás del 89, ya el servicio estableció este criterio, pero en la circular 68 del 96 hay una frase que se las puse aquí, que es súper claro de cómo el servicio toma este criterio de la super y explica por qué para el servicio no constituye enajenación un proceso de división. El servicio dice que esta distribución que se hace del patrimonio, tal como lo define la ley, corresponde a la asignación de cuotas de una universalidad jurídica. Que dado eso, sería una especificación de derechos preexistentes, por eso es que se entiende que la fecha de adquisición de la sociedad dividida es la fecha de la sociedad original, por eso es que se entiende que yo mantengo mi costo, porque no hay enajenación y simplemente lo que estoy haciendo es dividir en dos lo que siempre había tenido antes, ¿ya? No habiendo enajenación, eso tiene además una serie de repercusiones, una serie de efectos y de consecuencias bien importantes. Hay una especificación de derechos preexistente, entonces, eso implica que no hay enajenación de activos, y el hecho de que no haya enajenación de activos deriva en que si no hay enajenación no aplica la facultad de tasación, porque acuérdense que la facultad de tasación opera cuando hay enajenaciones. Si no hay enajenación, por consiguiente, no va a haber ningún hecho grabado con IVA, independiente que lo que esté haciendo en el proceso de división sea asignar activos fijos del giro o activos del giro. Y como no hay enajenación, entonces los activos mantienen su antigüedad. Cada una de estas consecuencias tiene sus propias consecuencias más específicas. Para que no aplique la facultad de tasación, el requisito es que se mantengan los valores tributarios en la sociedad que se está dividiendo, ¿ya? Y aquí hay un punto bien importante que ha salido bastante en las conversaciones de repente y que uno de los motivos, de hecho, que generó la idea de tener esta charla es que mantener los valores tributarios para efectos de que no aplique la facultad de tasación no implica necesariamente que yo voy a tener que hacer un balance tributario para efectos de materializar la división. Si yo tengo una sociedad que tributa en el régimen 14D, soy ProPyme, si usé la depreciación instantánea y por consiguiente mis activos valen $1, aun cuando financieramente valgan muchos millones, o tengo otro tipo de diferencia entre los valores financieros tributarios, eso para efectos de la no aplicación de la facultad de tasación es irrelevante, porque como lo dijimos en un principio, la división se hace con base en el balance financiero.
lo relevante es que independiente de los valores que aparezcan en el balance que uso para la división, la distribución la haga en base a los valores tributarios. Esto, claro, a menos que el servicio nos autorice esta distribución en base a valores a base a patrimonio financiero, como lo comentamos antes. Pero aquí lo relevante es que yo pueda mirar en que en el capital propio tributario, en que en mi registro de activos fijos, esos valores tributarios se mantengan en la sociedad nueva, independiente del valor que tengan en el balance que estoy usando para efectos de la división. Y aquí hay un ejemplo súper simple en el que yo tengo un balance financiero, en que tengo un bien raíz, que en el balance lo tengo en 150 millones de pesos, pero que para efectos tributarios lo llevé a gasto de inmediato. Usé la depreciación instantánea o soy una sociedad que tributa en base a ingreso-egreso, por consiguiente, tributariamente, esta sociedad va a tener un valor, un activo, que es el bien raíz, que está valorizado en 1 peso. El balance que yo voy a usar para efectos de mi escritura de división, el balance que considero para efectos de la distribución del patrimonio, es este balance financiero, aquel en que el bien raíz aparece a 150 millones de pesos. Pero cuando haga la distribución para efectos tributarios, yo lo que tengo que ir a ver es, dado que le asigné a la NIUCO solamente un bien raíz, asumiendo que le voy a asignar solo el bien raíz, de 1 peso, esta sociedad va a tener muy probablemente un patrimonio tributario de 1 peso. Y ese 1 peso respecto del patrimonio tributario que va a tener la continuadora va a representar un porcentaje tan chiquitito que ese porcentaje chiquitito es el que yo me tengo que llevar respecto del RAI, REX, registros de saldos de crédito, etcétera, costo de la inversión, capital aportado, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y quizá la confusión muchas veces se produce porque estamos acostumbrados a ver estos balances tributarios en los que ya están en el mismo balance los valores o completamente depreciados, pero ya están con esos ajustes. Pero si no es así, si no tienen un balance tributario, sino que están trabajando con un balance financiero, que debiese ser siempre lo óptimo, o sea, yo aquí, perdónenme, pero yo tengo un tema con los balances tributarios que en realidad no existen. El balance financiero, el valor al cual estén los activos en el balance financiero, nada obsta el hecho de que no se aplique tasación en la medida que estos valores en el capital propio tributario, los registros de activos fijos, se mantengan a su valor tributario. A propósito de la tasación, ¿qué ocurre si se hace una división fuera de Chile? Y esto lo voy a comentar como bien cortito. ¿Ya? La facultad de tasación del servicio no opera respecto de las divisiones. Pero acuérdense que uno de los requisitos para que no opere respecto de las divisiones en la tasación es que se mantengan los activos valorizados a valor tributario. Entonces el servicio lo que ha dicho al respecto es, si usted está dividiendo afuera de Chile y a la sociedad de afuera de Chile le va a asignar un activo chileno, yo no lo voy a tasar, dice el servicio, cumpliendo 2 requisitos. Que afuera la división sea similar a la división como opera la división en la legislación chilena, es decir, que tenga la misma naturaleza y que sea neutra tributariamente, y además que se mantengan registrados los valores tributarios en la sociedad que resulte de la división. En esos casos, una división efectuada fuera de Chile, el servicio ha dicho que no la va a tasar. Al revés, en este caso era división afuera de Chile en que asignaba un activo chileno. Al revés, ojo con las divisiones que se hagan en Chile en las que yo asigno a la NIUCO una inversión en el exterior. Hay varias legislaciones en las cuales la división no es neutra tributariamente como lo es en Chile y bajo ciertas circunstancias podría constituir enajenación.
Los casos más cercanos que tenemos, y pongo estos casos de Perú y Colombia porque son con los que tenemos relaciones en términos de inversión más comunes, o sea, es más frecuente encontrar sociedades que tienen inversiones en estos países, en Perú y en Colombia. En Perú y en Colombia son casos concretos en los que si ustedes dividen una sociedad en Chile y le asignan a la sociedad que están haciendo la inversión en la sociedad peruana o en la sociedad colombiana, esa división en Chile, aun cuando en Chile sea neutra tributariamente, les podría generar algún efecto tributario en Perú o en Colombia, porque ahí se considera enajenación, ya que ustedes estuvieron enajenando afuera un activo peruano o colombiano. Hay ciertos requisitos, ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que califiquen como enajenación afuera y puedan generar efecto, pero es súper importante que lo tengan presente. Ya no es, independiente que sea neutro en Chile, no necesariamente va a ser neutro afuera, así que ojo con eso cuando ustedes lo que estén haciendo es asignar un activo extranjero en este proceso de división. Respecto del efecto de mantener la antigüedad de los activos, el principal es que se mantiene la depreciación acelerada, es decir, si la sociedad dividida estaba depreciando aceleradamente, ahora la sociedad nueva va a poder seguir manteniendo esa depreciación acelerada. Si la sociedad dividida tenía entre sus activos acciones pre-84 y en la división le asigno acciones pre-84 a la sociedad que nace, voy a seguir manteniendo esas acciones pre-84 van a seguir manteniendo su naturaleza de acciones pre-84, ¿ya? Y respecto de las acciones 107, respecto de qué ocurre con las acciones 107, si en este proceso de división le asigno estas acciones a la sociedad Newco, el servicio ha dicho que dado que no hay enajenación y que todo mantiene su antigüedad, que aquí hay una asignación de derechos preexistentes, el hecho de asignar las acciones 107 no hace perder la naturaleza de haberlas adquirido en bolsa, entonces por consiguiente siguen manteniendo el beneficio, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las fusiones, en que el servicio ha dicho que en ese caso sí se pierde el beneficio. ¿Qué otros efectos para la sociedad? El que no se puede asignar el crédito fiscal IVA, porque los créditos personalísimos tienen que mantenerse en la sociedad, no se pueden asignar. El crédito fiscal IVA, el servicio ha dicho que es personalísimo, por consiguiente se queda en la sociedad continuadora. ¿Qué ocurre si la sociedad que se está dividiendo pidió la devolución del IVA en virtud del artículo 27 bis? Ahí el servicio lo que ha dicho, ¿y qué pasa si el activo fijo que dio origen a la solicitud de devolución se le asigna a la nueva sociedad que están haciendo? Ahí lo que el servicio ha dicho es que la sociedad original no tiene, o sea, no pasa nada con esta devolución que recibió originalmente. La sociedad nueva que está recibiendo el activo fijo no va a estar obligada a ella a hacer ninguna devolución de IVA adicional y simplemente mantiene la continuadora su obligación a hacer esta restitución del IVA que recibió originalmente cuando lo pidió. Respecto de otros créditos personalísimos que tampoco se pueden asignar, el servicio se ha pronunciado respecto de algunos créditos bien específicos, por ejemplo, respecto de los créditos por ley austral, el servicio ha dicho que la continuadora puede seguir usándolos en la medida que mantengan su poder los activos asociados, pero en la medida que ese activo que hubiera dado origen a la inversión se asigne a la Newco, entonces ya no va a poder seguir usando el crédito, o al menos no en la proporción de los activos que se han asignado. Respecto de la depreciación instantánea, la del 22 transitorio de la ley 21.210, específicamente la ley dijo, y la circular también lo dijo, que este beneficio no se pierde por los procesos de reorganización, independiente de que el activo sea asignado, y ahí simplemente hay que mantener el control de los valores y hay que informarle al servicio todos estos procesos de reorganización.
¿qué ocurre con el régimen tributario de la sociedad que nace producto de la división? En la norma anterior, en este periodo que tuvimos en los años anteriores, antes de la modernización tributaria, cuando yo dividía una sociedad, la sociedad que nacía estaba obligada a mantener el régimen tributario de la sociedad que había dado origen a esta sociedad, ya por el tiempo que le restaba para cumplir los 5 años que disponía la ley. Ahora la ley no dice nada, el servicio tampoco ha dicho nada, por consiguiente uno podría entender que en el proceso de división la sociedad que nace podría acogerse al régimen tributario que le corresponda en la medida que cumpla con los requisitos para acogerse a dicho de régimen, pensando principalmente en que se pudiera acoger a algún régimen más beneficioso. Respecto de la situación de los trabajadores y el pago de indemnizaciones, esto era un tema hasta antes de que se modificara el artículo 31, porque era un problema bien común y que se daba mucho en la práctica, en los procesos de división, porque se dividían las sociedades y se asignaban, qué feo decir esto, se asignaban los trabajadores, pero los trabajadores pasaban a esta nueva sociedad y la nueva sociedad estaba obligada por ley a reconocer todos los beneficios y todos los derechos laborales que tenían los trabajadores, y ello incluía los años de servicio que habían trabajado para la sociedad original, que es la continuadora, ¿ya? Pero cuando llegaba el momento de pagar esas indemnizaciones, el servicio rechazaba esos gastos porque no correspondían a pagos por periodos en que los trabajadores habían prestado servicios para ese RUT. Acuérdense que como el servicio funciona con la teoría del RUT, entonces ocurría que como no eran servicios asociados a ese RUT, el servicio rechazaba el gasto. Dado eso, se pidió un oficio, alguien preguntó y planteó la posibilidad que era lo que planteó la posibilidad de que estas sociedades llegaran a un acuerdo y que la sociedad original pudiera pagar en la proporción que le correspondía las indemnizaciones de estos trabajadores que habían sido traspasados, y el servicio aceptó y dijo no hay ningún problema porque ahí el pago es proporcional y además había un acuerdo entre las sociedades. Eso era lo que en la práctica se hacía finalmente para poder respaldar y cubrir el gasto de estos pagos por las indemnizaciones. Pero esto cambió con la modernización tributaria, con la modificación del 31.6, que vino ahora a reconocer este gasto proporcional y aceptar este gasto proporcional en el pago de las indemnizaciones por los años de servicio que los trabajadores que pasan a la NIUCO hayan prestado para la sociedad original que dio origen a la división. Eso respecto de los efectos tributarios de la división, pero la división tiene también algunos efectos legales, varios efectos legales que son bien importantes de considerar. El primero es desde cuándo tiene efecto la división. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la Junta Extraordinaria de Accionistas se puede haber celebrado en una fecha bastante diferente a la fecha en que se reduce a escritura pública es la misma Junta, ¿ya? Entonces, lo que ha dicho el reglamento de la Ley de Sociedad Anónima es que la división surte efectos a la fecha en que la Junta de Accionistas se reduce a escritura pública o en la fecha en que los mismos accionistas hayan acordado que tenga vigencia si es que así lo dispusieran, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que si nosotros hoy día celebramos una junta en que acordamos que la sociedad va a ser dividida, pero nosotros disponemos que la división solo va a tener efecto con fecha 1 de octubre, por ejemplo, entonces lo que va a ocurrir es que con fecha 1 de octubre va a tener efectos esa división independiente de cuándo se haya celebrado la Junta de Accionistas e independiente de en qué fecha se haya reducido escritura pública. Si los accionistas no dijeron nada, entonces la división va a tener efectos a la fecha en la fecha de la escritura pública a la que se haya reducido el acta de la Junta de Accionistas. En esa fecha en la que tiene efectos la división para efectos legales, es la fecha que se tiene que considerar
para efectos de toda la distribución y todos los registros tributarios de los que hablamos antes. El servicio siempre ha hablado de que los valores se fijan a la fecha de la división. Por consiguiente, si legalmente la ley dispone que la división tiene efectos o a la fecha de la escritura o a la fecha en que dispusieron los accionistas, entonces en esa fecha es cuando debiesen fijarse todos los efectos para fines tributarios, ¿ya? Y todos los registros, todos los saldos, etc. Lo que habíamos conversado antes, que entre los otros de los efectos legales que produce la división es que no se alteran los derechos laborales de los trabajadores, ya independiente que pasen a varias sociedades después de que haya una división u otras sociedades, los derechos laborales no se van a ver alterados. Hay que poner ojo cuando en la asignación de activos hay activos que están sujetos a régimen registral, porque eso implica que sí o sí hay que hacer nuevas inscripciones, independiente del hecho de que no haya enajenación de los activos en estas operaciones de división. Sí, los activos sujetos a régimen registral tienen que ser inscritos de nuevo a nombre de la nueva sociedad que es su dueña. Y esto implica inscribir de nuevo los bienes raíces que hayan sido asignados en el proceso de división, hacer el cambio en el registro respecto de las marcas que se hubieran asignado, patentes de invención, vehículos, etcétera. Todos aquellos activos que estén sujetos a régimen registral tienen que ser anotados de nuevo y registrados bajo el nombre del nuevo dueño. Respecto de la asignación de pasivos, esto también es bien importante porque es muy común que en los procesos de divisiones no solo asignemos activos, sino que también asignemos pasivos. Y ahí la duda se nos genera en cuál es el efecto que tiene el simplemente asignar estos activos, porque yo puedo hacer lo que quiera con las cuentas de balance, moverlas para allá o para acá, pero otra cosa es la obligación que está detrás, la obligación real que está detrás de ese pasivo que yo tengo contabilizado. Lo que dice la ley es que, independiente de esa asignación de pasivos que yo haga en el proceso de división y lo que registra en los balances, es que no va a haber cambio de deudor y por consiguiente no va a haber novación aquí hay un error, perdón, si el acreedor no consiente, ¿ya? Si el acreedor no consiente en este cambio de deudor, entonces no hay innovación y por consiguiente lo único que existe es que se entiende que la sociedad nueva que está recibiendo este pasivo es una especie de mandataria para recibir el pago, ya es un diputado para el pago. Esto es en la medida que el acreedor no consienta. Por consiguiente, es importante que si hacemos una asignación de pasivo en este proceso de división, eso vaya acompañado formalmente de una novación propiamente tal en que el acreedor consienta en este cambio de deudor y por consiguiente la sociedad original se dé por liberada de la obligación. De lo contrario, la sociedad original, la continuadora, no se va a ver liberada de esta obligación y va a seguir manteniendo ese pasivo. Y debiese, por consiguiente, como mantiene jurídicamente ese pasivo es de ella, debiese mantenerlo también en sus balances. Y ahí se nos va a generar esta complicación en que se lo asigne a la NIUCO en su balance, pero como legalmente sigo siendo yo el obligado principal, ni siquiera soy obligado solidario o subsidiario, sino que en ese caso el solidario o subsidiario es la NIUCO, debiese tener contabilizado ese pasivo en mis balances. Así que ojo con la asignación de los pasivos. Hay efectos en patente municipal respecto de los que tampoco nos podemos olvidar. Muchas veces en los procesos de reorganización empresarial se nos olvidan los efectos a nivel de patente municipal y hay un par de dictámenes bien interesantes de la Contraloría a propósito de las divisiones de sociedades. Si yo en el proceso de división lo que estoy haciendo es disminuir mi capital porque le estoy asignando parte de ese capital a la NIUCO o a las NIUCO que están naciendo en este proceso, el hecho de que mi capital propio tributario disminuya debiese permitirme a mí, por consiguiente, pagar menos patente municipal. Y la Contraloría ha dicho que sí, que efectivamente procede corregir el capital propio de la sociedad y rebajar el capital que se le asignó a la NIUCO para efectos del cálculo de la patente municipal. ¿Ya? Esto fue a propósito de una pregunta para saber si se podía pedir la devolución por esa diferencia y la Contraloría dijo que sí, que se podía.
Y lo otro que se ha preguntado, y esto lo resolvió la Corte, es como la NIUCO recibe una serie de activos en el proceso de división, puede ser que en ese proceso de división reciba activos, inversiones, que a su vez pagan patente municipal. Y lo que se le preguntó a la Corte es, si yo estoy recibiendo esta inversión, es independiente que yo no haya hecho esa inversión, no haya materializado el pago, no haya hecho el desembolso para hacerme dueño de esa inversión, ¿puedo yo rebajar esa inversión para efectos del cálculo de la patente municipal? Y ahí lo que dijo la Corte es que sí, es que podría esta sociedad rebajar esas inversiones que recibió en el proceso de división para efectos del cálculo de la patente municipal. Lo otro es, recuerden que no está aquí, pero también es un tema bien práctico respecto de cuando uno constituye nuevas sociedades y en el proceso de división uno va a hacer nacer sociedades nuevas. Es que recuerden que aquellas sociedades que nacen antes del 31 de diciembre pagan la cuota completa y aquellas que nacen en el segundo semestre, es decir, entre enero y junio, solo pagan media cuota. Así que la fecha en la que hagan la división de la sociedad para efectos de lo de la patente municipal y de enrolarla y de su pago para la nueva sociedad también es un punto a considerar, ya el cuándo materializa la división. ¿Qué formalidades legales tengo que cumplir cuando voy a dividir? Y aquí ya empezamos un poquito como a bajar a lo concreto. La escritura pública de la modificación de estatutos va a depender del tipo de sociedad de que se trate. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, es una escritura de modificación en la que tienen que comparecer todos los socios, de lo contrario no es válida. Si es una sociedad por acciones, va a depender de lo que digan los estatutos, puede ser que requiera de junta de accionistas o que no requiera de junta de accionistas, puede ser que requiera simplemente que comparezcan todos los accionistas a una escritura pública, entonces va a depender del tipo de sociedad del que se trate, esta escritura pública de modificación de estatutos. Si se trata de una sociedad anónima, se requiere una junta extraordinaria de accionistas y como implica modificación de estatutos, es importante que en esta junta de accionistas haya presencia de notario. ¿Ya? No se les vaya a olvidar eso porque eso es súper importante y eso implica que si ustedes quieren fijar una fecha para la junta, por ejemplo, lo quieren hacer el día lunes 6 de septiembre, tienen que hablar con el notario con el que trabajan o con el jefe de registro para que les reserve agenda y asegurarse que ese día el notario va a estar disponible para poder estar en esa junta de accionistas en la que se acuerde la división y se aprueben los estatutos y las modificaciones que se requieren para la división. Si no están seguros que en esta junta de accionistas vayan a estar todos los accionistas, valga la redundancia, ojo con el proceso de la citación a la junta. Revisen los estatutos para que se puedan, para que no vaya a ser cosa que todo el tiempo que tienen que hacer transcurrir entre una citación y otra no les alcance para aquella fecha en la que ustedes quieren materializar la división, ¿ya? Porque puede pasar un tiempo bien importante, entonces pongan ojo ahí con lo que dicen los estatutos respecto de las formalidades de la citación. Una vez que ustedes celebraron la junta, tienen el acta de la junta de accionistas, la redujeron a escritura pública, una de las cosas que se tiene que aprobar en esta junta y que se tiene que aprobar en las escrituras de división es el balance de división, ¿ya? Y los activos que se asignan, activos y pasivos que se asignan a una y otra sociedad. Por consiguiente, en la escritura pública de división, lo que debiésemos hacer es insertar o protocolizar junto con la escritura de división el balance que se aprobó en esa escritura y en base al cual se materializó la división. ¿Por qué? Porque después eso les sirve como respaldo para años venideros cuando ya no estén ustedes y no tengan que ver por separada la escritura o el balance, y además porque para efectos de la información de la división al servicio, el servicio también les va a pedir este balance pro forma, entonces el hecho de tenerlo junto con la escritura
es mucho mejor, ¿ya? Entonces debiese ir inserto con la escritura o protocolizado. Y para que sea válida la modificación de estatuto, tienen que inscribir y publicar la escritura de división. En términos ya más de fondo, más allá de la formalidad de la escritura y todo, es el contenido de esta escritura. ¿En qué le tenemos que poner ojo en la operación de división? Lo que tiene que aprobar la Junta de Accionistas o lo que debiesen aprobar los socios en el proceso en la escritura de división, si es que es una sociedad de responsabilidad limitada, es aprobar el balance en base al cual se efectúa la división. Ya tienen que haberlo visto, haberlo aprobado, y además aprobar el balance pro forma de las sociedades que resultan de la división. ¿Qué implica el balance pro forma? Tengo el balance original, el balance en base al cual yo voy a hacer la división, y preparar un balance pro forma que es, este es el balance con el que va a quedar la sociedad continuadora después de la división, y este es el balance con el que va a quedar la sociedad que nace producto de la división. Esos son los balances que se tienen que aprobar, y esos son los balances que debiesen protocolizar junto con la escritura. Esto ya para efectos prácticos de cómo materializarlo, se tienen que aprobar, porque en base a estos después es que se trabajan toda la demás preparación de los documentos. En base a esto, estos balances son los que muestran los activos y los pasivos que se le van a asignar a la sociedad o a las sociedades que están haciendo producto del proceso de división. Y que implican una una disminución de capital. Por tanto, al aprobar estos balances, también tengo que luego aprobar la modificación de los estatutos de la sociedad continuadora, porque le voy a disminuir el capital, y tengo que aprobar los estatutos de la o de las sociedades que nacen producto de la división. ¿Ya? Y, como les comentaba antes, debiese yo describir en esta escritura también los activos y los pasivos que le estoy asignando a una y otra sociedad producto de este proceso de división. Y respecto de las formalidades de cumplimiento tributario, tenemos que dar aviso al servicio dentro de los 2 meses siguientes. Ahora sabemos que todos estos avisos se hacen a través de la carpeta tributaria electrónica. Tengo que presentar el 3239, el aviso de modificación, pero además, como están naciendo sociedades, tengo que presentar los formularios 4415 o 4416 de inicio de actividades. Todo esto está regulado en las circulares 17 del 95, 41 del 2021. Entre la 17 del 95 y la 41 del 2021 hay una serie de circulares que han regulado la forma en que se materializa la entrega de información al servicio. La última es la 41 del 2021. No hay en el proceso de división una obligación de asumir la responsabilidad tributaria como sí ocurre en los procesos de fusión, porque en realidad aquí no hay ninguna sociedad que desaparezca, que haga término de giro, por consiguiente no existe la necesidad de que haya una sociedad que asuma esa responsabilidad por parte de la otra. Y uno de los cambios que trajo además la ley de modernización tributaria es que ya no es necesario pedir autorización previa para disminuir capital. Como la división implica una disminución de capital para la sociedad que se está dividiendo, porque le está asignando parte del capital a la nueva o a las nuevas sociedades que nacen, antes era necesario que previo a la división, antes de cerrar la escritura de división, se le pidiera autorización al Servicio de Impuestos Internos para poder hacer esa disminución de capital. Esa obligación de pedir autorización previa se eliminó, así que ya no es necesario simplemente dividir. ¿Qué es lo que le entregamos al servicio cuando dividimos y presentamos toda esta información? La copia de la escritura pública, más la inscripción, el extracto, los balances, el balance de división, más estos balances pro forma que yo les comenté, idealmente protocolizados junto con la escritura. El capital propio tributario, pre y post división, porque acuérdense que todos los registros tributarios, todo el patrimonio todos los registros tributarios se asignan en proporción al patrimonio tributario, por consiguiente esto es fundamental, poder entregarle el capital propio tributario de la sociedad previo a la división y de las sociedades que resultan post división, la renta líquida provisoria y los registros de rentas empresariales de la continuadora y de la NewCo,
distribuidos en la forma en que corresponde de acuerdo a la asignación que se le haya hecho en el capital propio tributario. La verdad es que teníamos quería ver algunos temas prácticos que yo no sé si dada la hora, que ya llevamos 1 hora y media, vamos a alcanzar a ver porque hay varias preguntas, entonces voy a ver si es que podemos ver las preguntas. Hay varias preguntas, entonces las voy a leer como para que podamos responderlas. Estos casos prácticos que quería ver con ustedes son algunos temas que muestran súper gráficamente la diferencia entre trabajar con balance financiero y tributario, con los temas de los pasivos, etcétera, pero como vamos a subir la presentación, van a quedar ahí y los podemos ir viendo después. Entonces quiero ver las preguntas. Entonces, ¿los registros tributarios se determinan a la fecha que tenga efecto la división? Sí, a la fecha que tenga efecto la división, yo tengo que determinar todos los saldos, como si estuviera cerrando el ejercicio, y tengo que hacer todas las imputaciones, y en base a eso, luego se distribuye todos esos registros en la misma proporción del patrimonio tributario. Dice, una empresa se dividió, pero a la fecha todavía no se presentan, perdón, pero a la fecha todavía no se presentan los antecedentes en el servicio, pero la empresa que nació ya gestionó el inicio de actividad, la cual fue aceptada y ya cuenta con RUT. ¿Es posible esto? Sí, es posible y pasa más seguido de lo que uno piensa. Pasa más seguido lo que uno piensa, sí. Y es porque el servicio se toma a veces más tiempo para poder revisar los antecedentes de la división. Y como no puede no te puede hacer esperar tanto rato para poder iniciar las actividades de la sociedad nueva, entonces te da el RUT, te da el inicio de actividades, y mientras tanto todavía no revisa los antecedentes de la división, porque puede ser que te esté pidiendo más y más información. ¿Qué ocurre cuando una sociedad recibe dividendos en el periodo previo a la división, considerando que no tendremos los créditos o naturaleza de las rentas? ¿Qué ocurre cuando la sociedad recibe dividendos en el periodo previo a la división? Ya, esto es el ejemplo de vamos a dividir ahora en septiembre y en agosto me pagaron un dividendo y yo todavía no sé cuál es la naturaleza de ese dividendo, si va a tener crédito o si no va a tener crédito. Aquí es, voy a tener, como yo tengo que cerrar el ejercicio y tengo que determinar mis registros, tengo que determinar mis registros como si yo estuviera cerrando el ejercicio, voy a tener que darle a ese registro, darle a ese dividendo un carácter de, como si estuviera, así como un dividendo provisorio. No tengo la naturaleza de ese crédito, no tengo la información de esos créditos. Como no tengo crédito asociado, no voy a poder tener nada en el registro SAC asociado a ese dividendo, y ahí vas a tener un problema práctico cuando hagas la distribución del registro, porque cuando tú distribuyas el registro, ese dividendo cuando tú hagas la distribución del registro, ese dividendo puede ser que no te quede asociado incluso a la inversión, que es lo que nos ha pasado algunas veces. Tú te quedas con las acciones y dada la distribución que tuviste que hacer de ese registro por el capital propio que le asignaste a una sociedad o a la otra, entonces puede ocurrir que te quedes con una inversión sin el dividendo asociado, y la sociedad, una de las dos sociedades termine teniendo un dividendo recibido por una inversión que no tiene en su activo. No sé si eso nos responde a tu pregunta. Fabián había hecho la pregunta.
Dice, ¿cómo se soluciona el problema de que el balance utilizado para la división debe formar parte de la escritura? ¿Cómo se soluciona el problema de que el balance utilizado para la división debe formar parte de la escritura y el servicio nos pide un balance hasta última fecha? Tienes que llevar los dos, es un problema, tienes que llevar los dos. Tienes una división hecha con un balance a una fecha y luego tienes que preparar un nuevo balance y en base a ese balance, que es el de la fecha de la división, es que tú ahí determinas toda la distribución. En base a eso vas a fijar los registros tributarios, la distribución del capital propio tributario, etc. Entonces tienes un balance para la escritura que no va a determinar lo que ocurre con la distribución tributaria. Entonces no te va a cuadrar otra vez el tema de la distribución del patrimonio financiero en base a ese balance con lo de los registros y los registros, con los registros tributarios. Ese es un problema práctico. Y vas a tener ahí diferencias, porque vas a tener ajustes, eventualmente vas a tener cuentas por cobrar que ya en este nuevo balance ya no vas a tener, y ahí esa asignación, puede ser que tú hayas asignado alguna cuenta por cobrar en la división y ya se pagó. Entonces, por eso, de hecho, precisamente es por eso, es que el servicio pide un balance a la fecha de la división, porque entre la fecha del balance que usaste y la fecha de la división mismo, como puede haber pasado este tipo de cosas, es que no considera el balance original. Entonces, de nuevo, como resumen, tú tienes un balance que usaste para la escritura, que está protocolizado, pero que no va a ser el que tú tienes que usar para poder determinar la distribución de tus registros tributarios. Ese balance te sirve solo para efectos de la distribución del patrimonio financiero y para fijar los activos mismos que distribuiste, el inmueble, los vehículos, etc. Pero no para efectos de determinar el capital propio tributario final y definitivo para la distribución de los registros. ¿Por qué el servicio solicita todos los registros a la fecha de la división? Es decir, si se dividió el 31 de julio y la fecha de la escritura es de fecha 3 de septiembre, pide balances RLI por ambos periodos. ¿Es legal? A ver, si la sociedad... Es que esto es raro, Jacqueline, que la sociedad se haya dividido el 31 de julio y que la fecha de la escritura sea con fecha 3 de septiembre. Porque lo que conversamos es que el efecto de la división, el efecto legal de la división es o la fecha de la escritura o la fecha en que los accionistas hayan acordado en la medida que sea posterior. Quizá aquí es al revés y que la sociedad, la escritura es del 31 de 7 con efectos al 3 de septiembre, porque no me cuadra que la fecha de la escritura sea posterior a la fecha de la división, ¿ya? A menos que estés considerando como fecha de la división el acta de la Junta. Y esta pregunta que haces tú, esto de que el servicio te pida los balances, RLI y CPT por eso de ambos periodos, en realidad no debiese pedírtelo por ambos periodos, porque lo que dice la ley, y que los mismos oficios del servicio han dicho, es que los registros se fijan, y todos los efectos tributarios se fijan a la fecha de la división. Por consiguiente, independiente que el balance que se usó para la división sea de julio en este caso, asumiendo que ese es el ejemplo, y que la escritura y por consiguiente la fecha de la división sea del 3 de septiembre, a la fecha del 3 de septiembre es cuando te tienen que pedir balance a esa fecha, pero a esa fecha también te tienen que pedir la renta líquida, el capital propio y los registros de renta. No te lo pueden pedir a una fecha anterior de la división, porque la división todavía no tiene efectos en una fecha anterior. Lo que te pueden pedir es el balance en base al cual se hizo la división, que sí puede ser anterior, pero no te pueden pedir un capital propio, una renta líquida, etcétera, anterior a un periodo previo en relación con ese balance que usaste para la escritura. Consulta, entendiendo que para efecto tributario asigna en proporción al capital propio el capital pagado a la sociedad continuadora y NIUCO. Entonces, dicho capital pagado
podría ser muy distinto al monto controlado en la cuenta de balance de capital, ya que este se asigna en base a patrimonio financiero. Sí, exacto. Porque el capital pagado que se considera en la distribución es el que tú usas para efectos de determinar el RAI. Y como lo distribuyes en proporción al patrimonio tributario, no necesariamente te coincidiría con el capital que tú tienes en la cuenta patrimonio en tu balance. Efectivamente, te podría ocurrir eso. De hecho, lo que te puede ocurrir es que, por ejemplo, en el caso que vimos, en que una de las sociedades terminaba con un patrimonio tributario negativo, la sociedad que terminaba con el patrimonio tributario negativo no va a tener ningún capital enterado para efectos de la determinación del RAI, pero en su balance esta sociedad sí tenía un capital como de 400 o 600 millones, no me acuerdo cuál de las dos era, quedaba con los 400 o 600. Entonces sí se puede dar que no te coincida el capital pagado para efectos de la determinación del RAI y el controlado en el balance según la distribución del patrimonio financiero. Y Sergio Javier, es la misma pregunta. ¿Qué pasa con el capital pagado, ya que la ley dice que se dividir el porcentaje de capital propio? Sí. Y según balance, es la misma pregunta. ¿Te puede pasar que no te coincida el capital de balance con el capital enterado? Porque capital enterado, lo que dice la ley y lo que dice el servicio, en la circular es que es aquel capital que tú consideras para efectos del RAI, y como lo distribuyes en proporción al patrimonio tributario, puede que no te cuadre. ¿Puede una escritura presentar un efecto de división con efecto retroactivo, de tal forma que dicho documento exprese una fecha anterior? La ley dispone solo que solo el caso de un efecto posterior. En silencio, la fecha siempre va a ser la fecha de la escritura, en silencio de lo que digan los accionistas, a menos que los accionistas digan algo y en tal caso la ley dice una fecha posterior o que establezcan alguna condición suspensiva para que surta efecto, pero la ley no contempla efectos retroactivos para fines de las divisiones de sociedad. Respecto a las formalidades de una división en el extranjero, se deberían considerar los mismos antecedentes que una división en Chile. Esto es porque es más difícil. Lo que pasa es que una división en el extranjero, tú no informas en Chile la división que tú haces en el extranjero. Tú lo que informarías en Chile es si producto de la división cambiaron tus accionistas, eso debieses, claro, informarlo. El tema es que en Chile, para poder acreditar que esa división es neutra y no generó efectos tributarios en Chile, por ejemplo, que no haya implicado una enajenación indirecta y que se te da un artículo 10, ahí tú tienes que acreditar la operación misma, es decir, las escrituras de la operación, de la división, etcétera, pero además tienes que acreditar con algún informe de algún abogado afuera, un informe en derecho, que la naturaleza de la división en ese país es similar a la naturaleza de la división en Chile, y que es neutra tributariamente. Ale, ¿tú quieres responder una pregunta? No, disculpa, quería responderla por escrito, pero bueno, aprovechando, solamente le quería responder a Jacqueline que en definitiva, efectivamente el servicio puede, como tú explicaste antes, pedirte los antecedentes con diferencia, pero esto es solo para efectos de cualquier ajuste en renta líquida que uno pueda hacer por los movimientos que hayan ido, por ejemplo, en lo que tú pones desde el 31 de julio al 3 de septiembre, si hubo algún tipo de movimiento que pueda implicar un mayor pago en la renta líquida provisoria, es para eso que el servicio te lo va a pedir. Pero para efectos legales, tú puedes presentar el balance, como explicaba Dayana, hasta de 6 meses antes. Eso era. Gracias, Ale. ¿Qué pasa con los créditos fiscales, censo, otros créditos y débitos fiscales en la división? ¿Cómo se asignan? Los créditos fiscales son personalísimos, no se asignan en el proceso de la división. Por eso les comentaba que tenían que poner ojo con los PPM, porque no los pueden asignar. Los créditos fiscales, las pérdidas, no se
no se asignan en el proceso de división, van a quedar siempre para la continuadora independiente del porcentaje de distribución de capital propio tributario. Dice, el hecho que la renta líquida a la fecha de la división sea provisoria, la parte del capital propio tributario determinado a la misma fecha también es provisorio, es válido que sirva para determinar el RAI e imputar retiro de dividendos. ¿Qué pasa con el crédito de los dividendos percibidos? Su carácter tributario para la fuente lo determinar al cierre del ejercicio. Lo que pasa es que el capital propio tributario lo tengo que determinar a la fecha de la división, porque en base a ese capital propio tributario yo tengo que asignar todos los demás registros. Es provisorio en el sentido de que cuando yo cierre el ejercicio voy a determinar un nuevo capital propio tributario en base a mis propios activos, pero a esa fecha necesito determinar un capital propio para poder ver cómo es la distribución que voy a tener que hacer entre la sociedad continuadora y la sociedad nueva. Este capital propio va a variar entre la fecha de la división y el 31 de diciembre, por supuesto, dependiendo de cómo se mueva la actividad de la sociedad. En ese sentido es provisorio, o sea, no es definitivo, no te quedas con ese capital propio tributario. Al igual que la renta líquida. Eso. La presentación, sí, entiendo que la presentación, me preguntan si está siendo grabada, la presentación sí está siendo grabada, entiendo que va a quedar en la página, dice, es así, ¿cierto? ¿La suben? Correcto, Creo que queda en la página. Sí, se suben a la página y además se suben al canal de YouTube. Ya, súper. Ah, mira, Patricio, perdona, ya, esta es como la última, pero lo que pasa es que hay como varias preguntas aquí como en el chat, pero última porque ya van a ser las 7, chiquillos, y ya varios de ustedes ya que les van a empezar a tirar la oreja porque nos estamos demorando día viernes, pero la renta líquida provisoria la tienes que determinar a la fecha de la división. Lo que pasa es que hay un tema práctico como en los primeros días del mes. El servicio te pide siempre un balance a la fecha de la operación. Y dependiendo del criterio del fiscalizador, si tú estás dividiendo con fecha 3 de septiembre, el fiscalizador te puede aguantar que tú lo determines todo con el balance cerrado el 31 de agosto y a esa fecha la renta líquida y todos los demás registros. Lo que nos ha pasado es que, de hecho, en el caso concreto que les mostré de la sociedad con el patrimonio tributario, es que esa sociedad se dividió un día 4 y ahí nos pidieron un balance y la división se hizo. El caso práctico fue, se dividió un 4 de septiembre, la división se hizo con el balance a agosto y nos pidieron un balance al 4 de septiembre. Por esos 4 días entre el cierre de agosto y el día de la división, que fue el 4 de septiembre, entonces tuvimos que presentar un nuevo balance por esos 4 días y con ese balance a la fecha 4 tuvimos que hacer renta líquida. Nos ha pasado solo una vez, otras veces cuando son pocos días nos aguantan el cierre del mes anterior para no tener que presentar y hacer todos los ajustes con los de balance en meses anteriores. Y nos aceptan el balance del cierre del mes anterior, asumiendo que nosotros siempre tratamos de dividir los primeros o fusionar los primeros días del mes. Pero en este caso, que fueron 4 días, nos pidieron, se los cuento, que es el único caso que nos ha pasado así, tuvimos que hacer un balance con día 4 y hacer todas las determinaciones al día 4. Eso. Sí, hay un montón de temas prácticos también, de hecho, y a propósito de lo que comentaban del tema del crédito y de la imputación de los dividendos y de los retiros, la idea sería que hubiera sido que hubiéramos podido ver algún ejercicio de imputación de los registros. Así que vamos a ver si es que no nos da como para hacer una presentación para ejercicios prácticos. Quizás lo que podríamos hacer es subir un par de ejemplos a la página para que les quede ahí más claro de cómo se tendría que hacer esa imputación
esa imputación, esta distribución de los registros, con los capitales propios, con los dividendos percibidos, con los pagados, etc. Eso, ¿ya? Eso. Es bastante largo, así que la verdad es que para una sola charla quizá no alcance, pero espero que por lo menos les haya podido servir un poco, como para tener un poquito más como el panorama de todos los temas que implica, o a todo lo que hay que poner ojo cuando uno quiere dividir. Oye, Dayana, muchas gracias, te pasaste súper buena, muy clara la charla, un refresh absoluto de todo lo que es normativa de divisiones. La gente está muy agradecida, yo creo que están ahí comentando, dando las gracias. Aprovecho de recordarles lo que ya les hemos contado, que todas nuestras presentaciones, la grabación se carga en nuestro canal de YouTube y la presentación directamente en la sección de biblioteca de nuestra página web, que es linketaxes.cl. Aprovechamos de dejarlo a todos cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, a motivarse y participar en nuestra asociación gremial. Prontamente vamos a estar cargando nuestro formulario de asociación para los que aún no son miembros, porque nosotros construimos comunidad y entre todos los colegas nos ayudamos. Así que nada, Dayana, muy agradecida de tu charla nuevamente en nombre de toda la comunidad de Linked Access. Y no sé si alguien quiere agregar algo más, aprovechando que se unió Víctor. ¿No? Sí, nada, no, escucha, súper clara. Yo, la verdad es que me entré de a poquitito, pero sí, bueno, Dayana ya se maneja en el tema, se nota, así que agradecerte, po, Dayana. Y nada, que se motiven los otros asociados también para que podamos seguir democratizando el conocimiento tributario. Así que muchas gracias, Dayana. No, feliz. Listo. Que estén bien entonces, Dayana. Nosotros seguimos en contacto por el WhatsApp, siempre ahí con tus aportes bien interesantes y siempre bien contingentes y siempre muy dispuesta a colaborar. Así que nos volveremos a encontrar en nuestras próximas charlas, así que sigan atentos a nuestras publicaciones. Gracias a todos, que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.